Carolina Angarita Barrientos, periodista, escritora y mentora de transformación humana. Pero antes de todo esto, antes de llegar a ese punto y de descubrir que la magia sí existe, ella hizo parte de grandes compañías como Google, como Discovery, y hoy la tenemos aquí con nosotros porque la escuché en una conferencia que trajo Pro Barranca Bermeja, una entidad que promueve a Barranca Bermeja ante el mundo, y dije, vamos a invitarla, y si ella acepta, que nos comparte ese mensaje poderoso que tiene además para compartir con esta bella comunidad que apoya las buenas ideas. Carolina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Janet, por la invitación, y además estamos aquí en las oficinas de Pro Barranca, que qué felicidad. Les invadimos las oficinas para la entrevista. Ahí donde nos ven, están aquí todos por ahí alrededor, qué vergüenza. Pero bien, gracias por recibirnos. Bien, Carolina, tienes un trayecto enorme y has descubierto que la magia sí existe, pero no la magia de aparecer y desaparecer cosas de esas que nosotros nos acostumbramos. No, nada de eso. Otro tipo de magia que le cambió la vida a usted y que le está cambiando la vida a otras personas. Para llegar a ese punto, vámonos primero a la Carolina pequeña. Empecemos por donde nos comienza todo a nosotros, se nos reinicia como toda la vida, pues a todos ahí en la parte de infancia. Hablemos de Carolina pequeña, la Carolina de niña. Carolina de niña era una niña que estaba convencida en efecto que la magia sí existía, y además estaba convencida que era maga, que podía hacer magia y hacía magia. O sea, cuando uno cree en algo, pues uno lo hace. Sí. Antes de que le digan, no, eso no se puede, eso es bobada. Y yo hay varias magias que hacía, dos de las cuales que cuento porque para mí son muy importantes, se las enseño a mi hija de 10 años y las hace ella. La primera era, por ejemplo, cuando yo quería salir a jugar, y pues vivo en Bogotá, y Bogotá no tiene este clima hermoso de Barranca, Bogotá llueve a cántaros, y entonces pues empezaba a llover y yo quería ir al parque, entonces yo me ponía concentradísima a cantar Sol, Solecito con toda la fe, y siempre, pum, se abría el cielo y yo podía salir a jugar. Y la otra magia, esta la he confesado ya un poco más de adulta, de chiquita me hubiera matado mi mamá, era cuando no hacía las tareas, cuando no había estudiado para el examen. Entonces yo entraba corriendo a misa de 7 en mi colegio católico, y apenas me ponían la hostia en la boca, yo con esa hostia era toda porosa, yo, Dios mío, porfa, que la tarea no me la pidan hoy, que no me pidan el examen, y siempre la magia pasaba, y ese día pasaba yo en limpio. En blanco. Entonces, pues la magia existe, yo lo sabía desde chiquita, pero claro, uno crece y le dicen, no, la magia es cosa de niños, ahora toca sangre, sudor, lágrimas, lucha y sacrificio, y yo me metí por ese lado, y se me olvidó la niña maga. Muy bien. ¿Cómo comienza a avanzar ese proceso de Carolina de niña, creyendo que era maga, y cómo empieza a crecer, digamos, en ella, todo lo que hoy por hoy sería la Carolina que inspira a muchas personas, que está, digamos, rompiendo todos los esquemas y ayudando a que otras personas también puedan creer en sí mismos? Pues yo pasé un poco esta etapa de la niña maga, sí. En la niña que empieza a meterse en el círculo de lo que toca, ¿no? Toca estudiar y toca sacar buenas notas, toca luego conseguir un buen trabajo y tener buen sueldo, luego toca casarse, porque pues cómo no, luego toca tener hijos, porque toca. Entonces yo me metí en el círculo de lo que toca, y me metí en ese círculo con toda, como una loca, y me volví workaholic y trabajaba horas extra y no me importaba, porque para mí el trabajo no era trabajo y yo no me daba cuenta, y me metí en esa espiral que lo va absorbiendo a uno como una licuadora. Y hasta que tuve un momento en mi vida donde todo se me desbarató, y en ese momento donde todo se me desbarató, todo el armatrostre que yo había armado como fichas de dominó fueron cayendo una tras otra, y ¡pum!, caí. Y cuando caí, ¿con qué se queda uno? O sea, ¿qué te queda después de que todo lo de afuera se desbarata? Pues quedas tú misma. Y cuando quedas tú misma, ¿con quién te encuentras? Con la niña o el niño que hay dentro de cada uno de nosotros que estaba dormidita, y yo me encontré con la niña que creía en la magia. Y desde ahí me reconstruí y estoy hoy en el mejor momento de mi vida. Pero bueno, eso no fue así tan cortico, y hay etapas. Muy bien, pero hablemos de una de esas etapas precisamente, porque hizo parte de Google, hizo parte de Discovery. ¿Cómo fue que Carolina llegó a desarrollar todo esto? También fue periodista. Háblanos un poquito de esa trayectoria hasta ese punto de quiebre que tienes en tu vida y que cambia por completo lo que Carolina había construido como un jueguito de ajedrez. Claro que sí. Entonces yo me gradué del colegio a los 16 años. Empiezo automáticamente la universidad. A los 20 años ya estaba trabajando en televisión como periodista, trabajaba en CMI con Yamid Amat. A los 20 años Yamid me nombra jefe de corresponsales, y para mí los corresponsales, unos viejos de 30, me parecían grandísimos. Y yo descubro que
la manera de ser exitosa en ese cargo era siendo la representante de ellos en Bogotá y defendiéndoles a toda costa. Entonces ellos, yo me acuerdo que se esforzaban, hacían un montón de trabajo, y en Bogotá el noticiero tenía 23 minutos, que era lo que duraba, 9:30 a 10 de la noche, 23 de contenido, 7 de comerciales, y después de haber trabajado un montón, que no le sacaran una nota me parecía cruelísimo. Entonces yo me inventaba con Yamid el caso, les decía a los corresponsales que eran todos pilísimos cómo hacíamos, y yo vendía las notas de ellos como si fueran así, y así fuera 30 segundos a cada uno los podía sacar al aire. Entonces empecé a darme cuenta que había una manera de liderar, y es cuando tú te pones de representante del otro, no te sientes la jefa ni la que está arriba, sino eres la aliada. Y entonces eso fue mi primer cargo. Me va tan bien que Yamid me nombra la periodista que cubría la fuente más importante, que era la fuente de orden público, y me empiezo a nutrir de este tipo de mundo. Entonces era 4 de la mañana, montaba un helicóptero de la Fuerza Aérea, un helicóptero de antinarcóticos de la policía, y empieza esa época de guerra tan terrible que vivimos en Colombia. Entonces viajaba a un municipio, viajaba a otro municipio, cubría tomas guerrilleras, cubría mucho dolor, muchas lágrimas. Yo me iba con la cámara y con el micrófono pensando, como todos nos metemos a una carrera para salvar el mundo, yo decía, yo voy a salvar el mundo, pero yo me daba cuenta que hablaba de muerte, y al día siguiente otra muerte, y al día siguiente otra muerte, y no estaba salvando nada. Y un día, que te lo contaba hace un segundo, que yo me senté a escribir mi noticia y vi que lo que yo escribía, lo único que cambiaba era el número del frente guerrillero que atacó, el número de muertos y el nombre de la población, dije, aquí no estoy haciendo nada. Y en ese día, que tenía ya 24 años, yo ya llevaba 4 años trabajando en televisión, me sentí gris, y me sentí perdiendo mi brillo, me sentí perdiendo mi luz, y dije, tengo que hacer algo. Y lo primero que pensé es irme del país para reencontrarme, para recobrarme. Me fui a Inglaterra. En Inglaterra llego como una estudiante más, o sea, vendí el carro, las 3 cositas que había comprado, el televisor, las 3 cositas que había comprado con mis 4 años de sueldo de periodista. Me voy allá, empiezo a trabajar cuidando niños, empiezo a trabajar como mesera de restaurantes mientras refuerzo el inglés, y luego termino haciendo un máster en periodismo internacional, porque yo me juraba que iba a hacer documentales por el mundo. Y en ese proceso de estar en Londres empiezo a reencontrarme con la Colombia que yo había dejado porque me parecía que era un país loco, que nos estábamos matando, y llego allá y veo los colombianos trabajadores, los colombianos que se despertaban a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, limpiaban los baños del metro, que hacían lo que nadie hace para ahorrar unas libras esterlinas y mandárselas a su familia en Colombia. Y vi la cantidad de familias que vivían del trabajo durísimo de estos colombianos, y empiezo a reenamorarme de Colombia desde un ángulo completamente diferente del ángulo que dejé, que era el ángulo de la guerra. Y se acaba mi máster en periodismo internacional, y yo dije, pues me voy para Italia, me conseguí un novio italiano churrísimo, y dije, me voy a quedar acá. Y llega diciembre, y me vuelvo a estar en diciembre con mi familia, y luego un día prendo el televisor en esas vacaciones de diciembre, enero, y veo el terremoto del eje cafetero. Y yo digo, ¿yo qué estoy haciendo en Europa cuando debería estar acá? Y veo a todas mis amigas periodistas de esa época cubriendo el terremoto, y digo, yo tengo que quedarme en Colombia, y decido quedarme en Colombia. Y por esos días me encuentro con la Guri, y la Guri me dice, mira, es que estoy con la noche, estoy con Julio en la mañana, y no doy más madrugando y trasnochando, entonces te quiero presentar a Julio. Y esa presentación con Julio termina que yo me convierto en la voz femenina de Julio, el programa de la mañana, que en ese momento era la FM de RCN, y empiezo a trabajar con Julio. Y luego Julio me dice no, y mi papá necesita a alguien que le ayude con Panorama, entonces trabajo con Julio, empiezo a trabajar con Panorama de Producciones GES, y luego me llaman de RCN Televisión, y entonces me vuelvo la subdirectora de la emisión de los fines de semana y presentadora de fines de semana. Entonces trabajaba 7x24. Me metí workaholic. Y luego aparece Noemí Sanín en Colombia después de una campaña muy exitosa. Ya se había ido a Estados Unidos a estudiar, vuelve a Colombia, le hago una entrevista, la entrevista es un hit, y Noemí me propone que me vaya a manejar prensa y comunicaciones de su campaña. Acepto, pues dije que no tengo nada para perder. En ese momento tendría, no sé, 28 años, 29 años. Dije, me voy a manejar prensa y comunicaciones. Trabajo con Noemí Sanín, una experiencia divina, porque vi Colombia también desde la generosidad que somos. Es que los colombianos, a donde llegábamos, nos atendían con amor, literalmente se quitan el pan de la boca para dártelo a ti. Aquí somos amorosos, lo que pasa es que no reconocemos lo poderosos que somos. Y yo me volví a enamorar de esa Colombia con los ojos de Noemí. Se acaba la campaña, perdemos estrepitosamente porque nos equivocamos en la estrategia, hablábamos de los valores femeninos cuando todo el mundo quería oír hablar de mano dura.
perdemos la campaña y en ese momento me llama nuevamente RCN, esta vez RCN Televisión, me ofrecen la producción ejecutiva del sistema informativo, a las 2 semanas me reevalúan la oferta y me ofrecen la vicepresidencia de programación del canal. Yo me siento muy halagada, pero digo, están locos porque yo lo que sé es ser periodista. Y sin embargo, como soy atrevida, pues digo, sí, acepto, pido unos meses para estudiar, estudio y luego me nombran y empiezo a conocer la Colombia de las audiencias, cómo las mujeres llegamos a la televisión buscando crecer, aprender, cómo los hombres llegan a la televisión buscando desconectarse y descansar, cómo somos los colombianos en comportamiento, y otra vez me enamoro de una Colombia ya de una óptica diferente, ¿no? Con muchos aspectos. Y estando ahí veo que el mundo digital va a 1000 por hora. Sí. Y entonces empezamos a crear todos los assets digitales de RCN, la página web que nadie le paraba bolas, empezamos a crecerla, empezamos a monetizar, empezamos a hacer todos los mensajes de texto en esa época, eso crece montones. Y un día le propongo a mi jefe que montemos una agencia digital que se llamó Innova, fue la primera agencia digital con un concepto que era One Stop Shop, todo en uno. Vendíamos Google, en ese momento Google no tenía oficina en Colombia, hacíamos estrategia, creatividad, desarrollo, medios, todo, hacíamos todo lo que tenía que ver con digital. Y estando ahí empiezo a buscar talento por el país y empiezo a ir a diferentes partes y empiezo a encontrarme unos jóvenes con un talento, unos emprendedores berraquísimos, y yo decía, Dios mío, ¿qué hacemos con todo esto? No les puedo ofrecer trabajo a empleados porque quieren ser emprendedores y no les puedo matar su espíritu de emprendedor. Entonces, con el apoyo de mi jefe, terminamos montando una incubadora de empresas y empezamos a incubar esos proyectos, apoyarlos con recursos, apoyarlos con publicidad, apoyarlos ayudando a hacer su plan de negocios. Lanzamos 13 empresas, 13 startups, 13 emprendimientos, y un día yo empiezo ya a cruzar con una historia de mi crisis personal. Yo estaba como con todo ese tema de RCN e Innova, la agencia digital, y un día empieza mi crisis personal. Y ahora te cuento esa historia de la crisis, pero el cuento es que esa crisis me llega a un punto donde digo, necesito renunciar. Y eso es 2014, necesito renunciar para dedicarme a mi propósito de vida. Ahorita hacemos el paréntesis. La parte de Google y Discovery, ¿en qué momento sucede? ¿Sucede cuando estabas con todo ese tema de RCN, todo eso? Exacto, del 2012 al 2014 fue mi crisis. En el 2014 digo, necesito renunciar. Hablo con mi jefe dice, ¿y usted tiene deudas? Sí, sí, señor. ¿Y usted tiene plata ahorrada? No, no, señor. ¿Y entonces de qué va a vivir? Y yo, pues sí, ¿no? Entonces trabajé medio tiempo. Y empiezo a trabajar medio tiempo y ahí aparece Google en el 2015, me llama Google en el 2015, me invita a hacer su cabeza para Colombia, me paso para Google, ya ahí empiezo, ya todo eso es ya la salida de la crisis, y estoy en Google en un periodo maravilloso, 2016 y 2017, y en el 2017 como que ya sentía que lo que iba a hacer en Google ya estaba hecho, y me aparece Discovery y me ofrece ser la cabeza para Colombia, la cabeza digital de Latinoamérica. A mí me encantan los canales de Discovery, Google es una gran empresa, pero me hace falta el mundo del contenido porque finalmente soy periodista como tú, sí. Y entonces acepto el reto en Discovery, hacemos cosas maravillosas, nos ganamos el Premio Global de Innovación, sacamos el nombre de Colombia adelante, la empresa, la oficina empieza a crecer impresionante. Pero yo tenía el llamado del alma todavía guardado desde el 2014 y el alma me golpeaba la puerta. ¿Qué hubo pues? Exitosa, pues? Con buenos ofertas, llevaba de 0 a 100 sus proyectos. ¿Qué más podía pedirle uno a la vida? Diría uno en ese momento. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa en el 2014 que termina transformando la vida de Carolina y hace como que nace otra persona a partir de ese 2014? ¿Qué sucedió? Entonces voy a volverme a ese gap que me estás preguntando. Bueno, esos 2 años que son la noche oscura del alma, que fue, todo comienza una noche que yo salía tarde de trabajar, porque como era workaholic, 10:30 de la noche manejando en piloto automático, lluvia, frío, bogotano, yo ahí en piloto automático. Cuando estaba haciendo la oreja del puente de la 100 con autopista, esa noche me di cuenta que estoy atacada llorando yo. ¿Llorando yo? ¿Muaja? Y hago la lista que tú acabas de hacer, hago la lista de chequeo y digo, pero ¿yo por qué voy a llorar si yo tengo más o menos casa, carro, el marido, la hija, todo lo que toca chuleado, yo por qué estoy llorando? Y esa es la noche en que yo descubro que tengo el vacío en el corazón, el hueco acá, que me podía así como centrar. Y yo, ¿qué es esta sensación? ¿Por qué tengo esto si tengo todo lo que toca, si hice la tarea? ¿Por qué tengo esto? Y ahí comienza un proceso
donde transcurren 2 años y mi vida se transforma completamente. A los pocos días de sentir ese hueco en el corazón, estoy en la oficina de unos abogados en Bogotá, unos abogados elegantísimos, fresas y champañas servidas para brindar porque estábamos haciendo un negocio muy importante, y entra una llamada, contesto y es mi papá y me dice que tiene cáncer. Y yo, papá, el cáncer se cura, y me dice, no, mi amor, tengo 20 metástasis. Y ahí me derrumbé. Y salí corriendo por las escaleras atacada, llorando a la calle, abro la puerta del edificio, siento el viento sobre la cara y en ese momento digo, ¿qué estoy haciendo? Hay que hacer algo. Salgo corriendo a mi casa, saco el extractor de jugos, voy a la Librería Nacional, me compro el libro de la terapia Gerson, el de los jugos que curan, que fue lo primero que se me ocurrió. Me voy corriendo a la casa de mi papá, llego, me lo encuentro metido en su camita, le digo, papá, nos vamos a curar. Y mi papá me dice lo que haya que hacer. Y para hacer la historia corta, al día siguiente hablo con el oncólogo y me dice, no, su papá tiene más de 100 metástasis. Más de 100 metástasis. No hay nada que hacer, no se ponga a hacer bobadas, su papá se va a morir muy pronto. 1 semana, 2 semanas, se va a morir. 1 mes si bien le va. Y decido no creerle al oncólogo. Y decido desafiar eso, y entonces me pongo a estudiar en la librería del National Health Institute del gobierno de los Estados Unidos, donde está indexado lo mejor del mundo. Le cambiamos la alimentación a mi papá por alimentación alcalina. Mi papá llegó a tener el antígeno carcinoembrionario que tú y yo lo tenemos en 4, entre 0 y 4, si alguien fuma por acá que nos esté viendo, hasta 8. Y mi papá lo llegó a tener en 3000, y con este cambio de alimentación bajó sustancialmente, y bajaba, y luego empezamos a trabajar salud emocional, miedos, apegos, estrés, todo eso que tenemos todos los días, pero cuando uno está en una situación de vida o muerte se dispara, y el antígeno seguía bajando. Luego empezamos a trabajar lo que yo llamo hoy la salud espiritual, que es esta conexión con el sentido de propósito. Y empezamos a trabajar con mi papá eso, y el antígeno seguía bajando, y pasaban los meses, y a todas estas el oncólogo le había puesto una quimioterapia paliativa, como, por no dejar, pongámosle algo, y mi papá escapaba quimioterapia, se agarraba el carro, se iba de paseo con mi mamá, agarraba un avión, se iba de paseo con mi mamá, y pasaron 2 años, sin un solo día de dolor, sin un solo día de hospitalización, y a los 2 años, que fue el 2014, mi papá nos reunió a la familia y nos dijo, ¿saben qué? Yo ya me quiero ir. Y yo le dije, pero papá, no digas eso. Si tú dices eso, ahora sí tu cuerpo, tu mente, tu alma van a dejar de luchar. Ahora sí viene el cáncer fuerte. Pero mi papá ya había tomado la decisión. Exactamente 1 mes después, el 17 de agosto del 2014, apareció un signo de infección en la sangre. Salimos corriendo a la clínica de Marley. Entramos a urgencias, se recostó en su camilla, cerramos la cortinita azul, y ese día mi papá salió de su cuerpo pacíficamente y sin dolor, se fue. Y ese día ahí, habiéndome despedido de él, con todo el dolor de la muerte de mi padre, ese día me di cuenta que ya no tenía el vacío en el corazón. Porque en esos 2 años que fueron la noche oscura, me reencontré conmigo misma, me reencontré con la niña que creía en la magia. Pero claro, salgo a mirar el mundo después de que mi padre se va, y me doy cuenta que estoy llevada de deudas, porque me ha metido en piloto automático a construir una finca, y entonces eso era deuda tras deuda. Me doy cuenta que mi matrimonio se estaba acabando, ya se había acabado de hecho. Me di cuenta que el trabajo ya no me hacía sentido, que no me motivaba. Entonces todo lo de afuera como que se me derrumbó, pero pues lo de adentro ya estaba bien. Y al reencontrarme con la magia dije, pues vamos a ver qué es esto de la magia. Y empecé a aprender, a estudiar, a practicar, y empecé a lo que yo llamo hacer magia, a transformar mi vida. Y de ese momento, que fue el momento más duro, a hoy, todo lo de afuera está en su mejor momento. Nunca había estado tan bien como estoy hoy. Por eso le enseño a la gente qué es la magia, cómo se hace la magia. Por eso escribí mi libro La magia sí existe. Ahora además estoy haciendo una inmersión transformativa presencial, donde me llevo grupos de hasta 16 personas a un sitio mágico, 1:30 de Bogotá, y experimentamos la magia. Hacemos un proceso fuerte, intenso, que involucra al cuerpo, la mente, las emociones, el alma, y
y estamos experimentando procesos de transformación profunda. Se llama Forja, el camino de la magia. En ese camino, por lo menos en la conferencia que yo estuve y escuché de lo que hablaba de 5 pasos. Hablo de 5 poderes. 5 poderes que tenemos todas las personas. Me gustaría que los compartieras hoy aquí porque sé que esos 5 poderes pueden ayudar a transformar la vida de cualquier persona que hoy esté viendo esta entrevista y quizás no se han dado cuenta, pero todos los tenemos. Sí. Y era lo que le escuchaba en la conferencia. Así es, y son gratis y nacemos con ellos, pero se nos olvida. Sí, hablo de los 5 superpoderes y si quieren profundizar, pues obviamente está el libro, pero el primer poder es el poder del amor propio, porque es que nosotros creemos que nos queremos, que estamos, uy, tú te quieres a ti misma y todos decimos, claro, yo me quiero, ¿cómo no me va a querer? Y resulta que dentro nuestro, en el inconsciente, tenemos un montón de creencias sobre nosotros mismos que nos hacen sentir que no somos suficientes, que no somos importantes y encima que si nos equivocamos va a ser algo muy malo. Entonces tenemos esas 3 creencias, entre muchas otras creencias limitantes. Y entonces vamos por la vida mostrándonos, porque así opera la mente, que tenemos razón. Ah, claro, yo como no soy nadie, esto es una pobre pintada en la pared, los importantes son los otros. Ah, claro, yo como no estoy preparada para eso porque soy así de chiquita, los que están preparados son los otros. Ah, claro, como meto la pata o no hago nada porque meto la pata. Entonces vivimos con unos temas de autoestima y de amor propio muy, muy fuertes que nos hacen sentir no merecedores del mundo, que nos hacen sentir no merecedores de las cosas buenas, que nos hacen sentir no preparados. Entonces el primer poder es el poder del amor propio, es el poder que nos hace encontrarnos con quien somos de verdad y encontrarnos con ese ser maravilloso, porque es que todos somos seres de luz y esto no es esotérico, esto es real. El 98% de nuestro ADN son fotones que son partículas de luz, entonces literalmente somos seres de luz y se nos olvida. Entonces el primer poder del que hablo yo para hacer magia es el poder de amarnos, de creernos el cuento, de creer en nosotros, de convencernos que somos capaces, por encima de lo que nos diga nadie, por encima de lo que nos diga la sociedad, por encima de lo que parezca ser por circunstancias externas. Todos y todas somos capaces y todos y todas podemos si nos amamos a nosotros mismos. Entonces ese para mí es el poder fundacional, es la base, el cimiento de lo que querramos construir de nuestra vida. Entonces ese es el primer poder. El segundo poder yo lo llamo el poder del 8x3, que es el poder de estirar el tiempo. Y el tiempo se estira cuando estamos en el momento presente, cuando estamos aquí y ahora. Ustedes con nosotras en esta entrevista, aquí y ahora, en este instante, no existe ningún problema. Aquí y ahora no existe el sufrimiento. El problema y los sufrimientos existen cuando la mente se va para el pasado o se va para el futuro, se acuerda de lo que pasó o se preocupa de cosas que no han pasado. Pero cuando estamos aquí y ahora, el tiempo se estira. Y la fórmula es el 8x3, 8 horas para dormir y bien, y hay cosas que se pueden hacer para dormir bien, 8 horas de trabajo para hacerlo concentradamente y no interrumpidos cada rato con el celular, y 8 horas de regalo para nosotros cada día, para comer con conciencia, para disfrutar de nuestros hijos, para disfrutar del momento. Entonces es el segundo poder, el poder de estirar el tiempo. El tercer poder es el poder de la palabra, que no son las afirmaciones positivas, no son los decretos. El tercer poder es qué pasa en nuestro cuerpo cada vez que utilizamos las palabras. Nuestro cerebro a través del hipotálamo manda señales a la bioquímica del cuerpo. Si alguien está usando constantemente palabras negativas, de queja, de crítica, de juicio a otros, a sí mismo, al mundo, al país, a la empresa, a la oficina, a la pareja, al compañero, al hijo, al que sea, el cerebro genera una señal al cuerpo y se produce la bioquímica del estrés, del dolor, y la gente se vuelve adicta a su propia química del sufrimiento. Y el cuerpo les pide más, y entonces entra en una espiral de queja, de crítica, todo está mal. Pero ¿dónde está el poder? Exactamente en hacer lo contrario. Si yo cuido mis palabras y digo todo lo que tengo que decir, porque uno no se puede quedar con las cosas guardadas, pero las digo con respeto, con amor, en manera positiva, propositiva, constructiva, ahí lo que hace el cerebro a través del hipotálamo es mandar una señal a la bioquímica del placer y genero, en vez de cortisol, que es el estrés, dopamina. Y ahí tengo una sensación de calma. Ese es el tercer poder, que es el poder de la palabra, impresionante. El cuarto y el quinto son poderosísimos también. El cuarto es el poder del pensamiento. Tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos diarios. 95-98% son los mismos de ayer y de antes de ayer, y serán los mismos de mañana y pasado mañana. El piloto automático. Si soy capaz de ser consciente de mis pensamientos, oír ese diálogo mental
y desde ahí empezar con disciplina y conciencia a cambiarlo. Y empiezo a cambiar la manera de pensar acerca de las cosas, de eso que siempre me quejo, de eso que siempre protesto. Empiezo a tratar de verlo con otros ojos y empiezo a cambiar la manera de ver las cosas. Al cambiar la manera de ver las cosas, cambio mi actitud a las cosas. Al cambiar mi actitud, cambio mis acciones. Al cambiar mis acciones, cambio los resultados. Y al cambiar los resultados, puedo volver a retroalimentarme. Eso se vuelve un círculo virtuoso. Entonces, en la medida en que cambiamos la manera de ver las cosas cambian. Y no es una frase bonita, tiene mucho de ciencia detrás. Entonces, el cuarto poder es el poder del pensamiento. Y el quinto poder es el poder de las emociones elevadas. ¿Cuáles son las emociones elevadas? Todas las que vienen del amor, la gratitud, el perdón. El perdón es una actitud de amor por uno mismo. ¿Cuánta gente no vive cargando una pesa grande? Es que me hicieron daño y no me han pedido perdón. Bueno, si el otro o la otra no pide perdón, problema de ellos. El problema de cargar el piano en sus hombros es suyo. De pronto que uno perdona y se libera en un acto de amor por uno mismo, ahí uno se siente elevado. La solidaridad, la generosidad, todas estas son emociones elevadas. Y todas las emociones elevadas hacen que tengamos, esto está medido científicamente, una mayor capacidad de sanarnos, de cuidar nuestro ADN. Entonces, esos son los 5 poderes: el poder del amor propio, el poder del 8x3, que es el de estirar el tiempo, el poder de la palabra para construir, el poder del pensamiento con conciencia para generar mejores resultados y el poder de las emociones elevadas. Esos son los 5 poderes. Cuando descubre esos 5 poderes y empieza a aplicarlos en su vida, ¿cómo cambia por completo y en qué momento comienza entonces Carolina a compartir todo esto ya con la gente y dice, no, después de haberse divorciado, después de haber tenido todas estas crisis y haber perdido a ese ser amado como lo era su padre, en qué punto ya comienza como que a transformar la vida de otros y dice, y hoy por hoy dice usted, ya estoy en el mejor momento de mi vida, porque descubrí esos 5 superpoderes y he descubierto muchas cosas más que hoy comparte en el libro y en sus conferencias y en todo lo que hace? Mira, en el 2014, cuando me encuentro a mí misma, cuando muere mi padre y todo lo de afuera está destruido, digo, vamos a ver si todo esto que he estado leyendo y estudiando, que lo empecé a leer por mi papá, funciona. Y empiezo a leer más y a estudiar más y empiezo a practicar. Y mira, por ejemplo, mi vida emocional, al principio el divorcio pues fue doloroso, como lo son todos, y hoy tengo la mejor relación con el papá de mi chiquita, y es el mejor papá que hubiera podido encontrar en el mundo para mi niña. A veces vamos al colegio, él, mi marido, la novia de él, y vamos los 4 y el colegio dice, ay, no puede ser, esto es tan civilizado. Hoy vivimos a una escalera a distancia, literal, el mismo edificio a una escalera a distancia, y funciona perfectamente bien, sobre todo para mi chiquita, pero para todos. Eso es un resultado, y estoy casada con el hombre de mi vida, estoy casada con el hombre que siempre soñé, como se lo pedía yo a Dios. Yo digo que si lo hubiera comprado en Amazon no me sale tan perfecto. Y entonces en el aspecto emocional, perfecto, veo a mi hija crecer sana, feliz, mi mayor maestra. El aspecto económico, yo llegué a estar de deudas hasta acá, los bancos llamándome a acosar y yo haciendo gimnasia financiera, eso fue terrible. Y empiezo a trabajarme creencias limitantes sobre el dinero. Por ejemplo, yo era las que pensaba que la plata era sucia, porque uno le decía, no, la plata sucia, vaya y lávese las manos. Y entonces yo tan creí que la plata era sucia que me salió una alergia. Yo cogía dinero en efectivo y me picaba en las manos. Y empecé a trabajar mis creencias limitantes sobre el dinero, no, que los ricos son malos, todo ese tipo de cosas que uno oye. Y hoy tengo un patrimonio 3 veces más grande que lo que tenía antes de haberme quebrado. Entonces, del punto más bajo llegué a este punto más alto. Y en el mundo laboral también me pasó un poco lo mismo. Yo sentía desde el 2014 que mi llamado era hacer las 2 cosas que más feliz me hace hacer, que son seguir aprendiendo y enseñar. Aprender y enseñar para mí son las 2 actividades que me llenan el alma. Entonces yo sentía ese llamado del alma, pero sentía que por diferentes razones tenía que estar en el mundo empresarial. Luego entendí por qué Dios me puso en Google, luego entendí por qué Dios me puso en Discovery, pero aún estando ahí, hacia eso, seguía aprendiendo, seguía enseñando, seguía hablando de magia, y publiqué el libro estando en Discovery. Luego me despertaba a las 3 de la mañana a escribir así con cara zombie, pero publiqué el libro ahí y lo pude hacer trabajando. Y porque cuando tú descubres que no importan las circunstancias externas, que no importa lo que sea que pase afuera, cualquier cosa que uno diga son excusas, ay, pero es que yo acá, pero, ay, claro, es que como ella era no sé qué, no. Cuando uno descubre que no importan las circunstancias externas, que uno tiene un poder de transformar vidas como lo estás haciendo tú, por ejemplo,
y se conecta con ese sentido de propósito y con ese sentido de felicidad, la magia pasa, las puertas se abren, le llega a uno la persona correcta, tiene una deuda, lo llaman, le dicen que le tiene una plata guardada y uno no sabe dónde salió esa plata. Por más difícil que parecen las circunstancias, aparecen soluciones, la magia pasa. Y eso me pasó a mí, entonces dije, esto hay que contárselo al mundo. Entonces termino tomando la decisión de renunciar a Discovery. Hace un año, llega la pandemia, digo, no, ¿cómo voy a irme con el equipo? No voy a dejar el equipo botado, pero en marzo de este año ejecuto la decisión y hoy me dedico 100% a mi propósito, que es enseñar de magia. Yo siento que mi propósito es potenciar tu magia. Entonces yo te doy las herramientas, que es lo que enseño, para que tú hagas tu propia magia y para que cada quien haga su propia magia. O sea, yo soy una facilitadora, una intermediaria para que cada quien potencie su propia magia. Y ese es mi espíritu y por eso creé Forja, lo del camino de la magia que te decía ahí. Forja es coger el metal, ponerlo en el fuego y transformarlo. Y es una metáfora de la vida, algo duro como el metal, que es una situación, a través de una fuerza de la naturaleza, que es la del fuego, tú lo doblas y lo vuelves arte. Y yo creo que así como el fuego cambió la historia de la humanidad, ¿te acuerdas cuando encontraron el fuego, pudieron cocinar y tal, y no podían creerlo y hacer medicinas? Hoy el fuego interior es el nuevo gran cambio de la historia de la humanidad. El segundo momento donde se parte la historia de la humanidad es ese descubrimiento de ese fuego interior profundo desde donde hacemos nuestra magia en co-creación con Dios. Además que se está reviviendo ese fuego. Ese fuego por mucho tiempo, siento yo, y en este trabajo que hacemos, y toda la gente que apoya estas buenas ideas lo sabe, y es ese fuego había menguado o estaba como ahí estancado. Y hoy por hoy ese fuego siento que se ha revivido, que la misma pandemia, que las mismas circunstancias nos han llevado a eso, a que la gente empiece a encender esa llama que hay en sí mismos y a buscar esas cosas que nos hacen realmente felices y que nos llevan a lo que has dicho, al propósito de vida. Forja, ¿cada cuánto lo hacen? ¿Cómo lo has proyectado realizar? Quien quiera participar, por ejemplo, de esto que haces, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde los pueden buscar ustedes para poder participar? Estamos haciendo un Forja mensual. Forja tiene 3 niveles. Cada nivel es un fin de semana de jueves a domingo. Hicimos el primer nivel, noviembre 18, te voy a pasar el video, porque si lo quieres mostrárselo a tu audiencia para que lo vean. Y entonces abrimos cupos para ese primer nivel otra vez el 20 de enero, nos quedan unos poquitos todavía, y abrimos cupo también para el 3 de marzo. Entonces esas son las fechas que tenemos ahora para Forja 1. Forja 2, los que hicieron ahorita en noviembre, Forja 1 van a ser Forja 2 en febrero. Entonces entre nivel y nivel hay 2 meses de distancia. ¿Dónde pueden acceder a la información? 312-315-4499 es un WhatsApp, 312-315-4499. Ahí les va a contestar Sarita, la productora de Forja, es mi partner, somos un equipo de 6 que hacemos todo este tipo de cosas, uno de los cuales es un entrenador certificado a nivel internacional para hacer ejercicios de alto impacto profundos para anclar el conocimiento en el cuerpo. La otra es mi coach de abundancia con la que descubrí mis creencias limitantes y tripliqué mi patrimonio. Y los otros 4 somos mi marido y yo. Mi marido es un ser humano que es corazón puro. Y Sarita y Miguel, que son nuestros otros partners. Sarita es una mujer absolutamente increíble, es la productora quien les va a contestar en el 312-315-4499. Y Miguel hace Forja. Miguel es un español de 2 metros absolutamente increíble, con un corazón maravilloso. Entonces, esto es el equipo básico de Forja. Y no somos nosotros, es Dios quien está actuando ahí. En este primer Forja vimos milagros, realmente milagros. Sentimos a Dios tanto y tan fuerte, y cada persona tuvo su momento de pop, cada persona tuvo un momento de resurgir y florecer, y fue absolutamente hermoso y maravilloso, y con un espíritu de paz y de amor y de felicidad que vivimos, que ahora pues somos adictos. En el grupo nos la pasamos hablando todos los días. Entonces ese es Forja, que es este proyecto presencial, porque claro, está el libro está pues en Amazon, en las librerías, y el libro yo creo que es muy bueno porque como soy periodista como tú, cito fuentes, con eso si la gente quiere profundizar más va y profundiza, cito otros libros, pero el libro es muy chévere como de inicio, pero tiene 200 páginas de profundidad. Pero Forja, lo que hacemos es todo lo que no me ocupo en el libro, vamos mucho más profundo en esta inmersión presencial. Perfecto. Carolina, quiero agradecerte y en nombre de esta comunidad que apoya las buenas ideas, porque nos has acompañado en esta entrevista.
Aquí abajo en la descripción del video les vamos a compartir las redes sociales de Carolina, les vamos a compartir el contacto por si quieren ser parte de Forja y esto ayudar a transformar, porque aquí hay muchas personas de buenas ideas, muchos emprendedores, Carolina, muchas personas que a veces el miedo, a veces eso que nos cala en el corazón no nos deja fluir, y aquí hay muchas de esas personas que están en este proceso, y qué bueno que tú nos hayas acompañado para ayudarnos en este camino, y sé que muchos de aquí van a salir bendecidos a través de esta entrevista, este contenido, que lo van a saber aprovechar. Gracias por acompañarnos. No, a ti muchas gracias. Quiero decir una última cosa ahora que mencionaste el miedo. Sí. El miedo no va a desaparecer nunca. No hay nadie que no tenga miedo. Pero el miedo, así como no se puede desaparecer, sí se puede sacar a bailar. Si uno es capaz de sacar el miedo de la cabeza y ponerlo en un papel y verlo, uno primero le reduce el tamaño del monstruo que no lo dejaba dormir, que lo veía gigante cuando estaba acá. Y segundo, es capaz uno de darle la vuelta. ¿Cómo? Con fe. La fe es el principal antídoto para el miedo. Y una cosa más, cada vez que damos un paso de coraje para vencer un miedo, Dios nos da 1000 pasos de ayuda y nos saca alas. Así es. Gracias por estar con nosotros. A ti muchas gracias. Y recuerden que la magia sí existe y está en cada uno de nosotros. Gracias. A ti muchas gracias. Si te gustó esta historia y quieres ver más historias así, no olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales.